Zdravo, soy Oscar Zambrano, Gremo, Maribor. Maribor me ha recibido muy bien, la ciudad ha sido muy linda. Los compañeros, el staff, todos los que trabajan aquí en el club, la verdad el recibimiento fue muy bueno. Desde el primer instante me recibieron con mucho cariño, estuvieron muy pendientes de mí, con lo que necesitaba, la verdad, y por el momento muy encantado de estar aquí, de compartir con todos los compañeros, las personas que trabajan aquí y la gente. Bueno, pues fue al principio claramente fue algo muy difícil para mí, para mi familia, para mis seres queridos, para los que siempre están, ¿no? Fue algo muy complicado de asimilar al principio, pues me costaba como que por ahí asociarme con algo al fútbol, porque fue algo que me afectó mucho. Pero bueno, al final tuve que aceptarlo, que no se podía hacer más, afrontar todo lo que se venía por delante y nada, gracias a Dios tuve personas que me ayudaron mentalmente a seguir adelante, a dejar eso atrás y nada, pues fue algo, como te lo dije, algo muy complicado, que me tocó mucho, pero nada, ya estaba, no se podía hacer más. Y bueno, pues ahora yo me siento muy bien, luego de lo que superé me puse a entrenar mucho. El objetivo era regresar de la mejor manera, mejor que antes, y creo que ahora, gracias a Dios, lo estoy, me siento muy bien físicamente, mentalmente, estoy con muchas ganas de ya empezar con este lindo club, de darle muchas alegrías a mi familia, a la hinchada, ayudar a mis compañeros y demostrar que yo estoy aquí para ayudar al club. Bueno, pues en Hull fue la gente pues de la misma manera que aquí, ¿no? Me recibieron muy bien, personas muy jóvenes, la gente que trabaja allí es muy buena con la gente que llega de afuera, ¿no? Tratan de ayudarte en lo más mínimo, en que te sientas cómodo y nada, mi primera experiencia en Europa, en Hull, fue algo lindo, ¿no? Porque era algo que yo quería desde chico, no salir del Ecuador, poder seguir avanzando para poder lograr mis sueños. Y ahora en mi segunda etapa aquí en Maribor siento y creo que estoy mucho más maduro. Sé cómo es el fútbol por acá, la rapidez que tiene, qué es lo que tengo que hacer, acostumbrarme y todo tipo de cosas. Y bueno, como te dije anteriormente, estoy muy feliz y no veo la hora de empezar ya. Yo pues en mi tiempo libre salgo del entrenamiento, trato voy al primero de descansar, luego pues por ahí me gusta jugar mucho PlayStation, FIFA y cosas así, ¿no? También ahora por lo que estoy acá trato de hacer muchas videollamadas con mi familia, con mi chica y eso, la verdad, porque es algo que me llena, que siento que ellos están ahí y nada, pues eso, me gusta mucho, como te dije, jugar PlayStation, hay algunos videojuegos en el celular y demás, pero no soy mucho como que salir acá y así, no, prefiero mucho estar ahí en el celular, en iPad, estar jugando, viendo fútbol y así. Bueno, pues como tal, está claro que Maribor pues, te obliga a ir por títulos todos los años. El objetivo del club es ese, ¿no? Ir por todos los títulos que sean posibles. El plantel está, a los pocos días que he estado aquí, pues el plantel es un plantel muy competitivo, que se enfoca mucho en ello, ¿no? En querer ganar partido tras partido, y la verdad que eso es algo que me motiva mucho, es algo que yo quiero para mi carrera y nada, como lo dije anteriormente, vengo aquí para aportar, para ayudar al equipo, para hacer todo para poder ganar los partidos, porque yo creo que ese es el camino a que el equipo vaya creciendo, vaya teniendo una buena mentalidad y con el tema de pues, la selección no es un secreto que yo quiero estar ahí, he luchado siempre para ello. Gracias a Dios anteriormente estuve en convocatorias y estuve cerca, ¿no? de poder jugar mi primer partido con la selección absoluta, pero ahora el objetivo es ese, ¿no? Claramente voy a tener que esforzarme mucho, trabajar
porque sé lo difícil también que es estar ahí, porque hay buenos jugadores y yo confío mucho en mí y sé que mi paso por Maribor me va a ayudar mucho para que yo pueda estar en la selección.